¿Cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Los acontecimientos recientes en Asia-Pacífico reflejan una estrategia de presión que va desde lo diplomático hasta lo económico y quizás militar desplegada por Estados Unidos. ¿Cómo enfrenta esta región y cómo ha logrado ser además el epicentro del mundo? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón le proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Asia, nuevo centro geopolítico. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar, por supuesto, a esta región. Hay que decir que durante décadas el eje de poder mundial estuvo concentrado en Estados Unidos y el continente europeo. Hoy Asia se ha convertido en el corazón de la producción, el comercio y la inversión, además de las rutas estratégicas del planeta, representando este 70% del crecimiento mundial en cuanto a producción, industria y comercio. El continente asiático es el principal polo de producción industrial y exportación. Vamos a revisar algunos datos en la siguiente lámina. Hay que decir que China se posiciona como el principal exportador mundial de bienes e industria, además de tecnología. Japón también es una potencia industrial en automóviles, robótica y tecnología avanzada. Corea del Sur, también identificado en el mapa, lidera sectores de semiconductores, electrónica y baterías, mientras Vietnam se consolida como un nuevo polo manufacturero global que atrae industrias que antes estaban en el continente, digamos, en Occidente, para ser claros, sin dejar de mencionar a India como centro emergente de manufactura, servicios tecnológicos y farmacéutica. Estamos hablando de que más del 70% de los productos electrónicos del mundo se fabrican en este continente. Pero ¿cómo lo logran? Revisemos más datos. A través de la integración como un pilar clave, hablamos de bloques regionales económicos y la Asociación Integral Regional integrado por China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Australia, entre otros. Cuentan con el mayor acuerdo comercial mundial, superando a la Unión Europea y el tratado entre México y Estados Unidos, además de Canadá. Estamos hablando del TEMEC. También la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que integran 10 países y actúa como un bloque económico regional, donde se registra el 40% del comercio entre países asiáticos. Vamos a revisar algunas de estas rutas estratégicas. Por ejemplo, identificamos en el mapa el mar del sur de China, por donde transita cerca del 30% del comercio marítimo global. Irán, que representa ese nodo energético clave entre Asia, Oriente Medio y el continente europeo. Los corredores que se suman estratégicos como la ruta China-Pakistán, Singapur como uno de los puertos más importantes del mundo, y la iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda, una red global liderada por China que conecta Asia con África, Europa, pero también América Latina. Con esto el mundo ya no gira alrededor tan solo de Occidente, sino que el eje de poder económico, tecnológico y comercial se ha desplazado hacia Asia. ¿Qué representa esto en medio de este turbulento movimiento que implementa también Estados Unidos? Hoy lo analizamos en el mapa. Tadeo Castiglioni nos acompaña en directo desde la Argentina, periodista, experto en relaciones internacionales del equipo de PIA Global. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Tadeo, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Como siempre, una enorme alegría y un gran placer poder compartir con ustedes. ¿Cómo ha sucedido todo este movimiento? ¿Por qué constituye esta región del Asia-Pacífico como quizás el nuevo epicentro del movimiento mundial global? Y no solamente estamos hablando de economía. ¿Qué nos dices? En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando del auge de un sector, estamos hablando también de la caída del otro. Ubicándonos y para tener en cuenta algunos conceptos claros y contundentes que siempre hace bien recalcar, estamos en medio del declive del hegemón, la caída de Estados Unidos como primer potencia mundial, aquel fin de la historia, como lo hubieran dicho los filósofos norteamericanos y sus seguidores respecto a una vez caída la Unión Soviética, que ya no iba a haber ningún contrapeso hacia Estados Unidos, hacia el occidente colectivo en su conjunto. Bueno, la realidad siempre supera los planeamientos de algunas personas y estamos delante de un nuevo escenario internacional en los cuales ya no podemos decir que Estados Unidos es quien tiene todas las decisiones y a la misma vez
estamos delante de una Europa que está resquebrajada, caída, hundida. Y en medio de eso, la realidad, y como bien lo indicabas en el informe, y los datos que son más que contundentes, implican que todo se mueve a través del continente asiático. Las políticas de los planes quinquenales y de organización social llevados por la República Popular China creo que han sido más que fundamentales para lograr estos resultados. Y esta región que antaño tanto Estados Unidos como los europeos utilizaban a mano de obra esclava, de mano de obra barata y como manufactureros mientras ellos saqueaban los recursos naturales, parece que hay un cambio total y contundente en esta región, y quienes han quedado rezagados en el escenario internacional precisamente son otros. Si podemos tomar en cuenta o poner algunos puntos principales respecto a la transformación regional, lógicamente la integración, las políticas en conjunto, los marcos económicos y la no competitividad en todas las áreas ha llevado a que esta región empiece a crecer y se complemente económicamente. Como lo mencionabas, la ruta de la económica de China, la Franja de la Ruta, es una de las principales rutas comerciales del mundo, y se complementa toda la región a través de la energía barata que viene a través de Asia Occidental, del Golfo Pérsico, un gran comprador de la energía que es China, y todo esto hace que la industria se potencialice y de esta manera se crezca aún más. En medio de todo esto, Estados Unidos, viéndose rezagado y fuera del escenario, ha llevado, no únicamente bajo la actual gestión de Donald Trump, sino bajo las últimas 2 gestiones al menos, una política de máxima presión en contra de China, en los cuales en el último año se ha visto reflejado con la guerra de aranceles y con toda la presión aplicada con tal de contener a China como potencia económica, pero que esto también lógicamente trae una gran repercusión en toda la región, en los cuales ya empieza a haber una desconfianza hacia Estados Unidos, lo cual también marca el cambio de era, no únicamente en todo el continente asiático, sino a nivel global, en los cuales ya no se considera incluso a Estados Unidos como un socio confiable, sino que se están buscando grandes alternativas económicas para lograr, sobre todas las cosas, la defensa de la soberanía económica y la independencia de los diferentes países. Sí, y en medio de esta radiografía amplia, macro, que nos brinda Tadeo, me gustaría puntualizar para que nuestros televidentes entiendan sobre todo la importancia. Nos hablabas del papel de China. ¿Qué pasa con estos mecanismos regionales? Por ejemplo, enfocándonos en lo económico, la PEC. A tu criterio, ¿cuál crees que ha brindado o blindado al mismo tiempo que este escenario sea propicio para lo que vemos hoy en día frente a ese occidente en decadencia? Bien, lógicamente, primero que nada, dentro interno de China, la proyección nacional, mientras Occidente no calcula políticas a largo plazo, China tiene planes de 5, 10, 15, 20 años, qué es lo que quiere China para su propio país, cuáles son los objetivos a cumplir, y todo esto, al tener un panorama claro y un horizonte trazado, es mucho más fácil para el desarrollo nacional. A nivel regional, yo creo que la cooperación, principalmente del sudeste asiático, de los países que forman parte de la ASEAN, ha sido más que fundamental para el fortalecimiento regional, lo cual recompone un equilibrio muy interesante en toda la región. Estamos hablando de que todos los países del sudeste asiático, entre los cuales tenemos países que no tenemos que ignorar, como Malasia, Indonesia, Vietnam, han logrado unificar sus posiciones económicas dentro de la organización de la ASEAN y son a la misma vez vecindad con China, y lograron firmar importantes acuerdos de libre comercio con la República Popular China, los cuales son complementarios y en los cuales se defiende la industria nacional, es decir, que los productos chinos no van a competir con los productos que se producen en la ASEAN, y que de esta manera se logra, vamos a decirlo, amalgamar
relaciones internacionales que en una relación ganar-ganar ha llevado a la potencialidad de estos países, que creo que es lo que se ha marcado en los últimos años, y también por eso es muy interesante todo el panorama asiático, porque incluso las diferentes organizaciones presentes en la región son parte, vamos a decirlo, integral de la columna vertebral de lo que llamamos el mundo multipolar y el auge del sur global, en los cuales comenzó con pequeñas estructuras de relacionamiento múltiple, de asociación económica, la ASEAN es fundamental en esto, en los cuales después fue evolucionando a estructuras cada vez más complejas y mayores, que permite un comercio estable, reglas claras en un mundo en los cuales las reglas ya no son tan claras, incluso en el panorama comercial, en los cuales incluso la Organización Mundial de Comercio no puede tomar medidas para afianzar los lazos a nivel internacional. Todo esto lleva a que se tenga que desarrollar un nuevo panorama internacional de relaciones integrales, y que a la misma vez esto proyecte hacia el exterior una imagen de fortaleza, que no solo es una imagen de fortaleza, sino que es una gran realidad tangible. Sobre todo hay que destacar principalmente la vitalidad que es el comercio naval a nivel global, y que el sudeste asiático juega un rol totalmente complementario junto con China, debido a la gran cantidad de puertos y el nodo logístico que esto representa para la conexión Asia-Pacífico, con todo el comercio internacional que se tiene, y también con todas las proyecciones y las relaciones hacia Europa. En medio de todo este escenario, primero que nada comprender que países de manera independiente durante décadas han ido desarrollando una estructura de cooperación más allá de los trasfondos políticos de los diversos países. Estamos hablando de un país como Vietnam con una estructura comunista, y dentro de la misma organización tenemos a Tailandia, un país que históricamente fue del bando occidental, con un gran generalato militar, y que a la misma vez es una monarquía. Es decir, más allá de las tendencias políticas de cada país, los cuales son situaciones internas, se ha buscado trazar un horizonte de cooperación en conjunto, lo cual ha proyectado y ha posicionado a estas regiones en la vanguardia mundial, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Tadeo, y en medio de todo esto también viene esta, digamos, reedición de una doctrina Monroe que no solamente está aplicada para la región de América Latina y el Caribe, apunta también a esta región del Asia-Pacífico, específicamente por el tema de Taiwán, tratando de vulnerar el principio de una sola China. ¿Qué representan estos movimientos que hace en torno a este tema que sigue utilizando la administración de Trump y sobre todo su secretario de Estado Marco Rubio? Me gustaría analizarlo a profundidad al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. A través de este portal web de noticias está hablando acerca de lo que se registra en esta región. Es el portal web de noticias del gobierno de Vietnam. Titula así: Primer ministro pide a Asia ser pionera en la promoción de la integración y los vínculos económicos globales. El premier de Vietnam ha instado a todo el continente a velar por un solo propósito. Destaca también la noticia de ser un centro global de innovación mundial para garantizar la apertura, la transparencia y la competitividad internacional. También destaca la importancia de la promoción del multilateralismo y los valores fundamentales de cada nación para minimizar los desacuerdos y fomentar una conectividad inclusiva pero amplia. Ven el comercio como un todo colectivo, sin individualismo, entendiendo que con autosuficiencia e integración internacional sus economías son más fuertes, más flexibles e independientes de cualquier intento de choque, presión o dominio externo. Esto tiene mucho que ver también con lo que recientemente decía el presidente Xi Jinping en un mensaje directo a su homólogo Donald Trump. De esto y más hablamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para la fotografía. Esto que ven es la visita que hacía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a esta base Yokosuka en Japón, reunida también allí con los marines, con ellos en una pleitesía total del pueblo nipón. Hay que decir que el documento de seguridad nacional de Estados Unidos coloca como prioridad inmediata asegurar el control del hemisferio occidental, el Indo-Pacífico, que según señala seguirá siendo un escenario importante para Estados Unidos. Trump decide reordenar algunas prioridades, ajustando el enfoque de actuación y degradando la lógica de pivot to Asia, en la medida en que los activos estadounidenses en regiones consideradas secundarias ya no se van a destinar de forma preferente al Asia-Pacífico, sino también al continente latinoamericano, pero no altera de manera sustantiva los pilares de la enorme presencia de Washington que aún mantiene en esta región. Tadeo, resulta interesante graficar esto porque Estados Unidos tiene bases militares en todas partes del mundo, China no. Y esto forma parte también de esta agenda guerrerista bélica de presión, chantaje, lo veíamos en el primer bloque, aranceles, imposición, donde Trump inclusive con China ha tenido que retroceder no una, sino varias veces. Pero, ¿qué generará una posible presión militar? ¿Hay posibilidades de llegar a este escenario? Bien, si algo ha quedado claro en el escenario internacional es que cualquier cosa puede suceder lamentablemente, y más aún cuando los líderes de las principales potencias pueden ser manipulados o no están conscientes de la realidad total de todos los hechos. Ese es el caso de Donald Trump, que tiene una postura muy cambiante, eso lo hemos visto a lo largo de su primer mandato y también en este año tan convulso a nivel internacional, de decir una cosa, hacer otra, ir, venir, cambiar de posiciones de manera constante, parece ser la marca registrada de Trump. En medio de esto, la presencia militar en el Asia-Pacífico es muy fuerte. Recordemos bases militares en Filipinas, a donde también hay importante conflicto territorial en disputa con China, toda la situación en torno a Taiwán y la venta de armamento de manera constante a Taiwán, la militarización de la península de Corea en Corea del Sur, la militarización de Japón, lo cual también nos tiene que llevar a pensar un escenario bastante interesante, que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y después la Federación Rusa no mantuvieron presencia militar a nivel global en ninguno de los países liberados. Aún así, Estados Unidos sí. Entonces también hay que tener en consideración hasta qué punto Corea del Sur, Japón, verdaderamente tienen una autodeterminación nacional o acaso una dependencia total hacia los Estados Unidos. Y en medio de esa dependencia total se han transformado en blancos en la región y en los cuales son una clara amenaza para China. China no tiene bases militares en México, en Cuba y en Nicaragua, de alguna manera apuntando su misil hacia Estados Unidos. Estados Unidos sí lo tiene en la cercanía de China, incluso juega con el separatismo de Taiwán, lo cual es una línea roja totalmente que ha manifestado la República Popular China, ya que esto atenta contra el principio de una sola China. En medio de todo este escenario, la táctica de Estados Unidos sigue siendo de la presión de multinivel, vamos a decirlo, en los cuales no únicamente existe una presión económica, sino también una presión política, diplomática, social, siempre incentivando diferentes movimientos separatistas o incluso movimientos terroristas, y también lógicamente militar. En parte, y es lo que veníamos viendo incluso en el sudeste asiático, la política de Donald Trump es de alguna u otra manera la de la zanahoria y el garrote, amenazar a los países del sudeste asiático con que si mantienen comercio con China, o si comercian tierras raras con China, o si no comercian exclusivamente con Estados Unidos en prioridades, van a tener aranceles o se van a tener que acatar a las consecuencias que esto podría llegar a tener a nivel interno en los diferentes países. Dígase, el tema que también hemos analizado, revoluciones de colores, presiones judiciales, cuestiones de derechos humanos, que siempre están las cartas sobre la mesa. En medio de todo ese escenario no se pueden descartar provocaciones militares, pero también yo creo que tiene que pesar sobre todo la conciencia
de que se está tratando con una potencia económica, pero también una potencia militar y una potencia nuclear, como es la República Popular China, que no se puede jugar con fuego. Y eso creo que lo ha entendido Donald Trump a lo largo de este año, con todas sus provocaciones en su manera bravucona de hablar, los cuales después se tuvo que tragar sus palabras y tuvo que pactar de diferentes maneras con China para no verse afectado económicamente Estados Unidos, pues recibió un golpe muy fuerte, un efecto boomerang contundente en un Donald Trump que recordemos que no ha solucionado ninguno de los problemas de los norteamericanos para que lo eligieron, dígase la desindustrialización, el desempleo, la inflación, siguen siendo los grandes problemas actuales en Estados Unidos y eso no lo ha podido resolver Donald Trump y su política exterior parece incluso ser contradictoria para la resolución de sus propios problemas internos. Ahora, Tadeo, tú has tocado una pieza clave que creo que vale la pena profundizar. Estados Unidos necesita una desestabilización, salirse de las reglas del juego, no solamente de la Organización Mundial del Comercio, sino también del propio derecho internacional. Una presión que no le ha funcionado con el gigante asiático. ¿A quién va a utilizar como cabeza de lanza, como decimos en la región de América Latina? ¿Será Japón? ¿Será el tema de Taiwán, vulnerando el principio de una sola China, lo que derive en este otro escenario? ¿Podría ser una alternativa? Incluso con la nueva primer ministra de Japón, la cual tiene una actitud muy belicista y beligerante. Recordemos que la nueva primer ministra suele visitar y rinde homenajes a los criminales de guerra del imperio japonés que cometieron cuantas masacres y matanzas en China, responsables de más de 30 millones de civiles muertos en un cálculo, vamos a decirlo, bastante leve de lo que fue realmente las atrocidades del imperio japonés. Entonces esta nueva primer ministra incluso está apostando para abandonar esa política pacifista del Japón de tener un ejército de autodefensa, bueno, pasar a la ofensiva, y eso también teniendo en consideración las disputas territoriales con China que tiene Japón, puede ser uno de los, vamos a decir, los escenarios para el recalentamiento de la situación incluso bélica, y el otro lógicamente es Taiwán, en los cuales hay que ver cuáles van a ser las cartas de Donald Trump, pero a la misma vez hay que comprender que no todo lo está dirigiendo Donald Trump. Hay sectores del Estado profundo de Estados Unidos que manejan todavía bastantes situaciones a nivel regional, en los cuales incluso el mismísimo Marco Rubio tiene mucho que ver con todos estos movimientos, en lo cual parece incluso que existe una interna en los Estados Unidos en los cuales no se logra definir cuáles son verdaderamente las prioridades y vamos a decirlo, las cartas a jugar en el escenario internacional. Pero en medio de eso y en medio de la conspiración constante de Estados Unidos y de utilizar estados proxy para una guerra en contra de China, la cual, hay que decirlo, por más que no sea una guerra bélica, estamos delante de una verdadera guerra económica y guerra de aranceles, lo cual es igual de terrible que cualquier guerra bélica. Estamos también delante de una política tanto a nivel asiático, los cuales ya no les preocupa mucho realmente qué tiene que opinar Estados Unidos sobre la independencia y la soberanía, y eso se ha visto incluso en las últimas reuniones de la ASEAN, la cual tuvo una presencia regional importante. Hemos visto incluso la visita continua del ministro Wang Yi de Relaciones Exteriores de China a los diferentes países en la región. Se mantiene una dinámica comercial muy activa en medio de estas provocaciones y amenazas de Estados Unidos, las cuales parece que no están surgiendo los efectos esperados. Quiero agradecer como siempre a Tadeo Castiglioni por habernos acompañado y compartir su valioso análisis con nuestros televidentes del mapa. Gracias, Tadeo, por tu tiempo para Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Hablemos del papel. El que juega China, sin lugar a dudas, es clave para la estabilidad del Indo-Pacífico o Asia-Pacífico, una región que no ha dejado de ser un blanco ambicioso para Trump, reflejando incluso en su nueva estrategia de seguridad nacional lo que ha intentado aplicar con estas prácticas desleales para presionar a las autoridades chinas para que abandonen las prácticas económicas e intentar llevarlos a un modelo de desarrollo desequilibrado para generar así un déficit comercial internacional y que sea además insostenible
sostenible. El gigante asiático no solamente ha demostrado que seguirá pegado a la ley internacional y a una política de diplomacia de paz, sino que eso se ve reflejado también en su crecimiento económico. 2. Estrategia. Por esta razón, Estados Unidos apunta a una competencia estructural, pero contenida con China, con menos carga ideológica, pero anclado en su interés nacional y en relaciones transnacionales. Por esta razón, Washington combina la coerción económica y la disuasión militar con menor presión normativa, dejando un espacio para una relación más negociada con Beijing. Claro, a Trump no le queda más alternativa ante los retrocesos que tuvo que dar con la aplicación de los aranceles y presiones económicas. 3. Modernidad. China está proyectando su futura economía con una industria moderna y nuevas fuerzas productivas de calidad. Pese a todas las presiones, el gigante asiático sigue sorprendiendo al mundo con ese dinamismo económico. En tan solo este 2025 lo han confirmado varias organizaciones económicas internacionales que han elevado sus proyecciones de crecimiento para el gigante asiático, reconociendo su resiliencia estructural y un papel clave que sigue fungiendo para la economía mundial. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.